Bienvenidos a Educación Tributaria Paso a Paso, 16 años en tu pantalla. En el día de hoy, un tema más que importante, vamos a hablar del impuesto a la renta personal y para ello nada mejor que presentar a nuestro invitado, el doctor, el abogado tributarista Lucas Doria Ruoti. Luca, bienvenido a Educación Tributaria Paso a Paso. Hola Jorge, mucho gusto, encantado de estar acá. Gracias por la invitación y así mismo como decís, un tema muy importante y muy relevante para la actualidad. Con todos estos cambios del impuesto a la renta personal lo hacen un tema muy interesante y hay muchas cuestiones sobre qué hablar que modifican y cambian un poco la visión que teníamos anterior sobre el impuesto a la renta personal. Perfecto, exactamente. Así que tenemos mucho para hablar en el día de hoy y antes de comenzar con nuestro entrevistado, lo que queríamos es decir que este programa es auspiciado y es presentado por la Facultad FOTRIEM. Tu meta es nuestra meta. Programas académicos 2022, líderes en educación de posgrado. También en una alianza educativa exclusiva presentan y auspician este programa CEUPE, el Centro Europeo de Posgrado. También es presentado y auspiciado por el estudio Nora Ruoti y Asociados, Asesoría Empresarial Integral. Y como siempre, PowerForm, que nos permite a los conductores estar siempre en forma. Le enviamos también un cordial y un cálido saludo a la doctora Nora Ruoti, que obviamente siempre nos está mirando. Y lo más importante, por favor, seguinos en nuestras redes, Educación Tributaria Paso a Paso en Facebook, EduTributaria 1 en Instagram, EduTributaria en Twitter y Educación Tributaria Paso a Paso, nuestro canal en YouTube, las 24 horas en las redes sociales. Este programa es emitido por EduCanal, Star Canal 21. La emisión sale los días miércoles y se repite sábados y domingos. En YouTube, Educación Tributaria Paso a Paso, en vivo las 24 horas. Y queremos presentar nuestros dos programas recomendados de la Facultad FOTRIEM. La especialización en impuestos y asesoría impositiva, 12 meses de duración, comenzamos en el mes de mayo. Y la especialización en fiscalidad internacional latinoamericana en compliance, también con inicio en mayo, 11 meses de duración, 100% a distancia vía Zoom. Y lo más importante es que contamos con docentes extranjeros, expositores más que destacados, un tema más que importante en la actualidad, sobre todo con una de las cuestiones que vamos a hablar en el programa de hoy. Así que nuestros dos recomendados, la especialización en fiscalidad latinoamericana y compliance y la especialización en impuestos y asesoría impositiva. Y también ratificando nuestra alianza educativa con CEUPE, el Centro Europeo de Posgrados, queremos recomendar el Máster en Energías Renovables y Proyectos Energéticos. Un programa donde se analizan temas vinculados a la energía eólica, biomasa, energía eléctrica y obviamente la parte vinculada a lo que es sustentabilidad de todo el desarrollo económico y financiero. Así que simplemente nuestras tres recomendaciones, dos programas de la Facultad FOTRIEM y el programa en alianza con CEUPE. Y ahora sí, vamos a la parte que nos interesa en el día de hoy. Nuestro invitado especial, una vez más, muchas gracias Luca por tu presencia. Y la verdad que queremos hablar de un tema que nos interesa y muchas veces nos confunde, sobre todo a la luz de la cantidad de reformas que han evolucionado en la legislación del Paraguay. Queremos que nos cuentes un poco qué es el impuesto a la renta personal, su evolución y un poco cómo se han pensado estas reformas. Bueno, antes de pasar a tocar el marco legal normativo vigente, siempre me gusta recordar un poco de los antecedentes históricos que lograron que el impuesto a la renta personal se encuentre en su situación actual. Y bueno, debemos recordar que el impuesto a la renta personal en su primera aplicación fue un tributo meramente formalizador, es decir, buscaba formalizar un sector de la economía que anteriormente no se encontraba obligado a ninguna norma tributaria. Entonces, hoy en día, a través de las nuevas disposiciones legales, se logró un cambio completamente radical de un impuesto formalizador a un impuesto recaudador con un marco legal normativo estricto y bueno, con muchísimas más normas legales que evaluar y muchísimas más, vamos a decir, una mayor presión fiscal para el contribuyente con varios cambios importantes como tasas progresivas, limitaciones a las deducciones y entre otras cosas que serán tratadas a continuación. Bien, estamos hablando de una ley y un decreto del año 2019. Decretos reglamentarios que sí fueron promulgados en el año 2019. Bien, contanos un poco para la audiencia.
las dos cuestiones para ir entendiendo una norma tributaria, tanto el nacimiento del hecho imponible como los sujetos a los cuales alcanza. Vos un poco mencionabas muy bien esta intención de pasar de la formalización a la recaudación. Entonces, para que la audiencia comprenda tanto cuándo nace el hecho imponible de esas cuestiones técnicas y a quiénes alcanza. El impuesto a la renta personal, recordemos que tiene un hecho generador que grava todas las rentas obtenidas de las personas físicas en relación de dependencia e independencia. Y también, además, esto es justamente la novedad que estaremos discutiendo, divide dos ramas del impuesto a la renta personal en renta por servicios personales como rentas por ganancia de capital, lo cual anteriormente tributaba bajo una misma bolsa, vamos a decir, lo ponía todos los ingresos y ingresos en una misma bolsa, lo que hoy en día se encuentra separado en dos ramas completamente diferentes, con tasas aplicables diferentes para cada tributo. Perfecto. Y dentro de los conceptos, ¿cómo podríamos enumerar a los contribuyentes sujetos pasivos de este tributo? El impuesto a la renta personal tiene como contribuyentes las sucesiones indivisas, los padres, tutores o curadores de aquellos cuyos todavía no tienen capacidad de hecho, aquellos menores de 18 años, y también a las personas físicas que nuevamente realizan actividades de servicios personales de manera dependiente o de manera independiente. Volviendo a tu comentario cuando hablabas un poco de la evolución, ¿consideras que fue necesario hacer este cambio normativo, toda esta modificación dentro del cuerpo legal? Son muchos factores a tener en cuenta. Uno de ellos es evidentemente la situación económica del Estado, que siempre está en su búsqueda por financiar sus gastos. Entonces eso responde también un poco a eso, pero lo más importante que tenemos, y yo creo que uno de los factores más importantes, es que el impuesto a la renta personal cumplió su primer ciclo de aplicación, es decir, hubo un primer ciclo en el que los contribuyentes paraguayos, los ciudadanos paraguayos aún no habían sido sujetos a ningún tipo de impuesto a la renta personal. Entonces, por ende, tras ese término o cierre de ciclo, se decidió dar un objeto completamente diferente a la norma, que no solamente busca formalizar, sino garantizar el ingreso de tributos al Estado. Una cosa muy interesante que a mí siempre me gusta mencionar en este punto es que la Administración Tributaria alegó, previo a la reforma tributaria, que el impuesto a la renta personal no era equitativo. Es decir, que aquellos contribuyentes con mayores ingresos eran los que menos pagaban. ¿Por qué? Porque abusaban de lo que eran las inversiones. Ellos le llamaban literalmente el abuso de las inversiones, a los cuales aquellos contribuyentes de mediana y baja categoría, vamos así decirlo, no podían hacer por las limitaciones del capital. Es decir, ellos se enfocaron en dar una cierta equidad a los tributos, por ende vemos algo como es la tasa progresiva de la renta por servicios personales. Qué bueno. Para ir entendiendo también, porque muchas veces la gente cuando uno dialoga dice, bueno, por esta operación tengo que pagar, por esto... Siempre hay una duda y además también las distinciones entre lo que es el ingreso y lo que es renta. ¿Cuándo nace la obligación? ¿Cuándo es el nacimiento del hecho imponible? Y un poco también hablar de calendarios, ¿no? ¿Cuándo son las presentaciones y las obligaciones reales de pago? Debemos entender que en cuanto a la obligación, en cuanto al nacimiento del hecho generador, ocurre al momento de realizar o prestar los servicios. Esto es una cuestión muy interesante jurídico-tributaria, es que todos somos contribuyentes del impuesto a la renta personal. Es decir, que sin importar si pases o no el rango no incidido, se considera que vos sos un contribuyente del impuesto a la renta personal al momento de realizar todos estos servicios que a continuación vamos a listar, pero existe algo que se llama el rango no incidido. Y una vez que vos cruzás ese rango no incidido, que a la fecha está en los 80 millones de guaraníes, es recién el momento en el que vos tenés que ingresar el impuesto. Es decir, que el elemento de temporalidad se da al momento de liquidar el impuesto, que es en el tercer mes de cada año, según el calendario de vencimiento perpetuo. Bien, contanos un poco también cómo se aplican las tasas, cómo estos cálculos que hablabas previamente de la progresividad, cómo es en cada una de las categorías
la incidencia de las tasas tributarias? Bueno, tenemos que en las ganancias de capital la tasa es del 8%, aplicable a la renta real o renta presunta, con sus limitaciones, que ya lo discutiremos en su momento. Y nuevamente, como dije, tenemos en el servicio personales tasas progresivas, las cuales se van escalando dependiendo de la renta obtenida. Es decir, que no importa el total de lo que vos factures, sino dependiendo de la cantidad de rentabilidad que generaste, lo cual es algo muy interesante. Recordemos siempre que el objeto de la reforma tributaria, según la SET, fue de dar equidad al tributo, ¿no? Lograr que las personas aporten realmente lo que deben o lo que pueden y no abusen de ciertos tipos de lagunas legales que otorgaban o facilitaban el no pago del impuesto. Perfecto. Bueno, hemos conversado un poco sobre la evolución de la reforma, sobre qué sujetos aplica, las vigencias, los vencimientos, así que en el próximo bloque vamos a ya meternos de lleno en la liquidación, en los cálculos y todas aquellas cuestiones que le interesan a la audiencia. Luca, muchas gracias, vamos a un corte, volvemos enseguida con la segunda parte de nuestro programa. Muchas gracias y bienvenidos a Educación Tributaria Paso a Paso. Volvimos de nuestra pausa con nuestro invitado Luca Doria Ruoti y hoy estamos hablando del impuesto a la renta personal. Así que Luca, un poco, muchas gracias una vez más por tu presencia. Retomamos un poco este concepto. Contanos cómo es la liquidación aquí en Paraguay. Un poco la historia argentina tiene su liquidación totalmente unificada. Estados Unidos tiene una forma diferente. ¿Cómo es Paraguay? Para que comprendamos y a partir de ahí después también seguimos hablando de cómo son las categorías y la liquidación y pago. Bueno, la liquidación y pago del impuesto es como di una breve reseña al comienzo. Tenemos dos ramas, por eso es que el libro de la doctora lo separa en ramas, muy interesante. Ella lo separa en diferentes ramas y el IRP, como ves, tiene dos ramas diferentes. Rentas por ganancias de capital y rentas por servicios personales. Cada una de esas ramas se liquida de manera independiente, es decir, vos podés tener un impuesto a la renta por ganancia de capital, al mismo tiempo podés tener un impuesto a la renta por servicios personales. Eso es algo muy, muy interesante, está muy en connotación o se lleva de la mano con toda la legislación internacional de ciertos países, incluyendo la de Estados Unidos, que lo aplica de esta manera. Y bueno, se liquidan las rentas por separado para cada una de las categorías de las rentas y no podrán imputarse los gastos de los otros entre una categoría de la otra. Es decir, todos los gastos que yo genere para el impuesto a la renta de servicios por servicios personales serán utilizados solamente en aquella categoría y no en la ganancia de capital. Por su otro lado, la renta de ganancia de capital tiene su forma de liquidación, que puede ser renta real o renta presunta, que ya lo trataremos, pero cada uno tiene una tasa efectiva diferente. Perfecto. Contanos de nuevo un poco cómo son el tema de las tasas, tanto rentas y ganancia de capital como servicios personales. Las rentas y ganancias de capital pagan una tasa del 8%, nuevamente sobre renta real o renta presunta, que será calculado al momento de la liquidación del impuesto, y el impuesto a la renta personal por servicios personales, por la realización de servicios personales, tienen tasas progresivas que van del 8 al 10%, dependiendo de la renta neta del contribuyente. Perfecto. Y dentro de esta vida económica del contribuyente, ¿podrés explicarnos qué es este concepto de rentas y aportes en especie? ¿Qué significa, qué implica, qué situaciones cotidianas uno puede vivir y cómo las materializa en una declaración jurada? La renta y el aporte en especie significa cuando yo obtengo una renta, pero no en dinero, sino en especia, o en este caso de bienes, ya sean muebles o inmuebles. Y bueno, básicamente se da el tratamiento de una permuta, es decir, que se cotiza el ingreso de esos aportes en base a la evaluación que le da el mercado
Y bueno, tenemos que entender que puede ser todo tipo de bien inmueble, o bien ya sea una acción, un título, una cédula, bonos, etcétera, etcétera. Entonces, la renta, lo que nos trata de decir la norma es que no solamente grabará el ingreso en efectivo, en ingresos monetarios, sino también los ingresos en especie, ya sea en bienes inmuebles, como lo que hemos mencionado acá. Te vamos a comprometer otro encuentro para que nos cuente qué pasa si en vez de todo esto además recibe una criptomoneda. Eso es otro tema completamente, pero es muy interesante y sería también bueno evaluarlo en el marco legal legislativo paraguayo. Perfecto. Nos vamos ahora al concepto de las rentas y ganancias de capital. Contanos qué se configura dentro de ese universo de rentas y ganancias de capital. ¿Qué se configura? ¿Qué abarca? Y un poco también cómo es la liquidación y qué advertencias también damos a la audiencia, ¿no? En qué aspectos alcanza y un poco también qué cuestiones de la vida cotidiana uno ve, que uno puede decir, bueno, ojo que estas situaciones están alcanzadas por esta categoría de las rentas y ganancias de capital. Bueno, las rentas y ganancias de capital incluyen rentas obtenidas en dinero o en especie, conforme lo hemos conversado. No solamente grava los ingresos dinerarios, sino también los en especie. Luego tenemos las rentas provenientes del patrimonio o bienes del derecho del titular. Esto es algo muy interesante, un pequeño cambio que mencionaremos ya en un rato. Y además las variaciones positivas en el valor del patrimonio del contribuyente. Luego tenemos también dividendos y utilidades. Esto graban los dividendos y utilidades que no están grabados por el IDU, es decir, el IRP constituye como un impuesto que, si es que no se encuentra alcanzado por el impuesto a los dividendos y utilidades, que es el IDU, va a estar grabado por el IRP como regla general. Eso es una regla general que tenemos que tener en cuenta siempre. Lo que no pagó, los dividendos y utilidades que no pagaron IDU, van a tener que pagar rentas personales. Ya hablaremos de esto. Hay casos específicos en los que se aplica estrictamente esta norma. Luego también tenemos las indemnizaciones en dinero en especie, lo cual puede ser cobertura por seguro de vida, prestaciones vitalicias, temporales o similares, y también incluso seguro por invalidez. Esto es una novedad. Esto anteriormente se encontraban mayormente exonerados en la mayoría. Era un debate, pero hoy en día ya sabemos, hay una legislación mucho más de acorde y mucho más rígida en cuanto a lo que son los ingresos por indemnizaciones. Siempre que hablamos de temas tributarios y de hechos y de situaciones que están alcanzadas por el impuesto, uno provoca cierto temor y duda en la audiencia, ¿no? Entonces, tal vez nos encontramos con una persona que tiene acciones o personas que han sacado un seguro de vida, entonces escuchan y dicen, bueno, tengo que empezar a pagar a partir de ahora. Entonces, ¿podrías explicarnos un poco qué situación se tiene que dar, qué hecho generador se tiene que dar para que nazca la obligación de pago y en qué momento todo eso se produce? Si bien ya nos adelantaste un poco, ¿cuándo, en qué situación, en función de cada uno de estos ejemplos que nos fuiste dando, cuándo realmente yo tengo que pagar el impuesto? El impuesto a la renta, en cuanto al impuesto a la renta, para cualquier tipo de ingreso, tenemos que para los servicios personales es al cierre del ejercicio fiscal y para las rentas y ganancias de capital al momento de la imputación de la renta. Traduciendo un poco lo que dice el slide, ¿no? A los servicios personales la obligación de pago nace al cierre del ejercicio. Son dos momentos diferenciados, es decir, son dos tipos de elementos de la obligación tributaria diferencial. El elemento temporal, que es el elemento de la obligación de pago, nace recién al final del ejercicio fiscal. Ahora, el momento de la imputación de la renta, el cual es completamente diferente al momento de pago, el elemento temporal, se da al momento en el que yo recibo esos ingresos. Es decir, que todas mis declaraciones juradas deben coincidir con los documentos fiscales o la documentación fiscal que avalen esos ingresos. Es decir, nuevamente separamos, tenemos un elemento temporal diferente a lo que es la obligación de inscripción, que se da según lo especificado para según lo dicho en la planilla, ¿no? En la renta y la ganancia de capital al momento de la imputación de la renta y en renta de servicios personales al cierre del ejercicio fiscal. ¿Nos puedes contar un poco cómo es este proceso de inscripción, qué requisitos hay y cómo funciona y qué impacto tiene, ¿no? Obviamente.
Bueno, el procedimiento de inscripción realmente no es bastante complicado. Cada uno debe contar dentro del sistema Marangatú con su clave de usuario de acceso y a través de ahí se hace al momento en el que ustedes reciben esta renta o que supera el rango no incidido, dependiendo de qué rama o rubro estamos hablando o qué rama del impuesto de renta personal estamos hablando. Tienes que inscribirte a la obligación 715 para lo que es rentas por servicios personales y 716 para lo que es ganancia de capital. Ojo, para las ganancias de capital existe un plazo determinado en el cual usted debe inscribirse, que tiene que ser correlativo a la documentación fiscal que avale el ingreso, o si no, es pasible de pena de multa. Casos en los que no tenga la obligación de inscribirme o que no tramitar el RUC. Existen casos particulares en los cuales no es la tramitación del RUC en específico, sino es la exceptuación del pago, de la inscripción del Código de Obligación 716. Por ejemplo, se da en la enajenación de inmuebles a través de empresas loteadoras, es decir, que la empresa loteadora ya actúa como un agente retentor del 100% del impuesto a la renta por ganancia de capital que yo debería haber pagado al final del ejercicio. Entonces, siempre y cuando la venta de enajenación de inmuebles se haga a través de una empresa loteadora o inmobiliaria, entonces ellos van a actuar como agente de retención del impuesto y exceptúa al contribuyente esa formalidad de hacer la inscripción de la obligación 716 de ganancia de capital. Perfecto. Entonces, tenemos estas dos categorías, tenemos esas dos tasas, tenemos la obligación, ya nos explicaste claramente las obligaciones de inscripción con sus codificaciones. Y ahora entraste en este tema de la enajenación de los inmuebles. Entonces, vamos a ir a una pausa y el tercer bloque quisiera destinarlo específicamente a tratar ese apartado, ¿no? La visión global del contribuyente, específicamente cuando tratamos de los temas inmuebles. Así que nos quedamos un ratito más, vamos a una pausa y en el tercer bloque comentamos el caso específico de los inmuebles. Muchísimas gracias. Bienvenidos, volvimos de la pausa. Recuerden seguirnos en redes, activen la campanita en YouTube y, como decíamos, Canal Tigo los miércoles y repetimos sábados y domingos. Hoy la presencia de Luca Doria Ruoti hablando y contándonos un poco la historia del IRP y cómo nos impacta a todos como contribuyentes. Tercer bloque lo queremos destinar a entender este mundo de los bienes inmuebles. Nos contaste un poco la historia recién de cómo era la incidencia de estas exoneraciones, pero nos interesa que nos cuente específicamente cómo es el tema y el tratamiento con la enajenación y arrendamiento de bienes inmuebles. Bueno, en cuanto a la venta de inmuebles debemos entender que esto es un tratamiento seminuevo, es decir que se liquida de una manera diferente a lo que se liquidaba anteriormente. Y bueno, tenemos que la venta o enajenación de inmuebles, acciones, cuota de capital o cesión de derechos van a tributar de dos maneras diferentes, ya sea por la base real o la base presunta. Esto ya lo hemos tocado de manera superficial, ahora mismo lo estaremos tratando de manera profunda. Entonces, siempre y cuando hablemos de costo de venta o siempre que hablemos de base imponible de la venta de un inmueble, tenemos que tomar en consideración una nueva fórmula que nos trae el decreto reglamentario que dice, que básicamente explica, base imponible es igual a costo deducido más precio de venta menos costo deducido por el 30%. Mucha complicación, es un poco una fórmula bastante complicada de entender, sin embargo, básicamente en términos generales lo que está buscando la SET es evita una doble deducción al momento de la enajenación de la venta de inmueble, ya que te dice cuando el precio de venta sea menor que el costo deducido, la base imponible será equivalente al costo deducido, es decir que nunca vas a poder
nunca vas a poder deducir de más al momento del cálculo de la renta en la venta de inmueble, tú qué es lo que deduciste al momento de la compra. En términos generales, eso funciona así. Aplicación al caso concreto, debemos sentarnos, hacer los números y ver si es que se cumplen estas condiciones para ver realmente. Pero en términos generales, eso es lo que está buscando la norma, ¿no? Buscar evitar el abuso en las deducciones al momento de la hora de ganancia de venta de inmuebles. Ya que mencionaste este concepto de evitar esa doble deducción, ¿no? Contanos dentro de, ya vimos la parte positiva, ¿no? El precio de la venta, de la enajenación. ¿Qué gastos relacionados uno puede computar en una enajenación de bienes inmuebles? Bueno, como dijimos que la venta o enajenación de inmuebles puede ser tributado, puede ser calculado de base a dos formas diferentes, ya sea renta real o renta presunta. La manera de calcular la renta real es deduciendo los gastos relativos, los cuales pueden ser honorarios del notario, los tributos, las tasas abonadas para el registro, los gastos de gestión administrativa y publicidad y los honorarios de intermediarios, siempre y cuando dichos gastos sean reales y se encuentren debidamente documentados. Todo esto sirve, o sea, básicamente lo que nos está diciendo la administración tributaria es que estos son los gastos afectados a tu venta de inmueble, nada más, nada menos. Son únicamente estos y bueno, de ahí el formulario se encarga de determinar automáticamente si la renta real o la renta presunta es la menor y cuál se deberá aplicar, porque recordemos que la norma dice que se aplicará la que resulte menor, ya sea la renta real o la renta presunta. Contanos un poco, ahora para la audiencia, mencionaste en algún momento el concepto de IRE, de IDU, si bien estamos hablando de IRP, si uno quisiera graficar esta situación, ¿no? Y también estas situaciones en cuanto a la venta de inmuebles, si yo quisiera reflejar y tener un gráfico de la situación, un contribuyente, ¿cómo se ve afectado por el IRE, por IDU y por IRP? Entonces, ¿en qué situaciones y cómo incide cada uno en su declaración? Bueno, en cuanto específicamente al tema de venta de inmuebles, recordemos que en caso de venta de inmuebles no siempre el contribuyente deberá pagar el impuesto a la renta personal. Existen reglas específicas aplicables para determinar si es que esta venta va a estar alcanzada por el IRE o por la renta personal. Específicamente en este caso, hablando de venta de inmueble, siempre y cuando el activo de ese bien, de ese inmueble, esté registrado en una unipersonal como contablemente dentro de la unipersonal, entonces eso pagará IRE y no IRP. Entonces eso es un punto muy importante a tener en cuenta. No siempre la venta de inmuebles va a tributar IRP por ganancia de capital, sino que puede además tributar IRE en caso de que ese bien inmueble esté contablemente registrado en la contabilidad de una unipersonal o de esa persona. Bien, y en las rentas generales, cuando hablamos de esta distinción de capital y servicios personales, ¿cómo aparece el IDU acá jugando en todo este entramado de tributos? Como hemos dicho anteriormente, en regla general, el IRP grava todas las rentas obtenidas en carácter de dividendos y utilidades o rendimientos que no hayan pagado IDU. Es decir, que la norma o el IRP establece que si vos tenés algún ingreso, algún dividendo, alguna utilidad, algún rendimiento que por algún motivo no haya pagado IDU, como es el caso de las unipersonales que distribuyen dividendos y utilidades, estos pagarán IRP. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta, que no todos los dividendos y utilidades van a estar grabados por el IDU, algunos van a estar grabados por el IRP, dependiendo del caso. Perfecto. Ya nos quedó claro el tema de enajenación de inmuebles, la renta de capital. Volvemos y nos metemos en las rentas derivadas de la prestación de servicios personales. ¿Qué abarca, cuándo nace el hecho imponible y un poco la descripción para que la audiencia conozca específicamente este título tercero, capítulo tercero? Bueno, la norma dice que se consideran rentas como rentas derivadas de la prestación de servicios personales, las rentas de fuente paraguaya que provengan del trabajo profesional, personal o no, prestado por un residente en relación de dependencia o no, consistente en todo tipo de prestación,
retribución o ingreso, cualquiera sea su denominación o naturaleza. Acá debemos realizar una pequeña charla referente a lo que incluye y cuándo yo sé si mi servicio es una actividad empresarial o una actividad personal. Recordemos que el Paraguay tiene un sistema de impuestos sectorial, es decir, cada sector está afectado a un diferente impuesto. En este caso, el impuesto a la renta personal se enfoca en las actividades cuyo desempeño o trabajo requiere de más mano de obra, de más trabajo, más antes que el capital, sobre el capital, es decir, prima el trabajo sobre el capital. Eso es lo que diferencia una rama del servicio personal a un servicio empresarial. Bien, entonces, básicamente hemos visto toda la parte vinculada a servicio de capital, venta de inmuebles. Ahora estamos con servicios personales. Vamos a ir a nuestro cuarto bloque, vamos a ir a nuestra última pausa y queremos reservar el último bloque, el cuarto bloque, para conversar de todas aquellas cosas que siempre preguntan los contribuyentes. ¿Cómo hago para disminuir mi base tributaria? ¿Cuáles son aquellas exoneraciones que existen? ¿Qué cuestiones pueden ser deducibles o no dentro de una base imponible? Así que dejamos para nuestro cuarto bloque, vamos a una pausa y dejamos para nuestro cuarto bloque toda la última parte vinculada a aquellos inimponibles tributarios o aquellas formas de reducción de la base imponible. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevamente a Educación Tributaria Paso a Paso. Volvimos de nuestra pausa. Arrancamos con nuestro cuarto bloque, luego de haber barrido todos los aspectos vinculados a los servicios personales, la renta capital, los inmuebles, las normas de inscripción, escribanos. Hemos dado muchas noticias desde el punto de vista recaudatorio. El último bloque lo queremos reservar a todas aquellas cuestiones que el contribuyente puede descontar de su base o tal vez no tiene por qué incluirla como base imponible. Así que destinamos este cuarto bloque para conversar acerca de aquellas exoneraciones o aquellas deducciones a la base imponible. Luca, si por favor nos puedes comentar en líneas generales, pero arrancamos con la adquisición de inmuebles. ¿Qué tratamiento tiene para la base imponible, para el contribuyente y qué aspectos tiene que tener en consideración o mismo qué tiene que planificar o qué puede planificar un contribuyente? Primeramente, lo más importante a resaltar de este punto es la limitación a la compra de los inmuebles. Anteriormente no existía limitación alguna en cuanto a la deducción de compra de inmuebles. Uno de los hechos que hemos hablado era el abuso de inversiones de los contribuyentes que intentan evitar la SET. Por ende, han limitado este tipo de inversiones y su deducción. Es decir, la norma tributaria únicamente faculta deducir la compra de un inmueble cuando sea destinado para vivienda. Bien, ¿y cómo es el funcionamiento cuando o bien lo compro al contado o bien lo compro en cuotas? ¿Qué impacto tiene eso? Es importante dependiendo de la forma en la que se va a deducir el inmueble. La norma legisla que cuando se compra al contado tiene que ser únicamente con los ingresos provenientes del ejercicio del IRP. Es decir, que no podrás deducir más allá de tus ingresos totales. Si yo, por ejemplo, en un año facturé o tuve una renta de 200 millones y compro un inmueble de 300, únicamente voy a poder deducir esos 200 millones de guaraníes, ya que se considera que ese porcentaje es lo que fueron realizados con ingresos del ejercicio. El resto del dinero completé con ingresos de ejercicios anteriores, o eso es lo que pretende establecer la norma. Por eso la SET la reglamentó de esta manera, diciéndole que únicamente se va a poder deducir con los ingresos grabados del ejercicio del IRP o cuando éste sea cubierto con préstamos. Bien, entonces siempre, recién cuando te escuchaba, tanto la SED como los legisladores son optimistas en cuanto a la situación patrimonial y económica de los contribuyentes, pero puede darse el caso de pérdidas.
contanos esta situación, ¿qué pasa cuando en un ejercicio fiscal se sufre una pérdida? ¿Cómo es su compensación a futuro y en qué situaciones no son admisibles esas pérdidas? Sí, recordemos que la compra de inmueble ha sido limitada, o la deducción de la compra de inmueble ha sido limitada. Sin embargo, el artículo 66 de la ley 6380 establece que las pérdidas fiscales se podrán compensar hasta el 20% de la renta neta en los próximos 5 ejercicios fiscales a partir del siguiente ejercicio en el que se produjeron las mismas. Que si bien tenemos claramente que la ley dispone una compensación de las pérdidas únicamente en el caso de compra de inmuebles, tenemos que cumplir unas ciertas condiciones. Estas condiciones son que se hayan hecho con los ingresos grabados del IRP del ejercicio que se liquida o que sean ingresos provenientes de préstamos. Eso es muy importante. Si es que el egreso, si es que la compra del bien inmueble no se hace con ingresos del año o no se hace con los préstamos obtenidos, eso no va a generar una pérdida compensable o arrastrable en los siguientes años. Eso es muy, muy importante, que fue también una de las limitaciones grandes en cuanto a la compra de inmuebles. Ya que estamos hablando de deducciones, vamos al tratamiento de esos casos diferentes, ¿no? Y un poco también si nos contás la evolución que ha tenido la normativa. En los casos específicos de aeronaves, obras de arte, artículos suntuosos. Entonces, ¿qué tratamiento tiene? ¿Cuándo nace algún tipo, si es que existe algún tipo de deducibilidad de estas compras? Es muy interesante esto. Recordemos que anteriormente, con la ley anterior vigente, la ley era clara. Decía, se podrá deducir todos los gastos y egresos, ya sean personales o afectados a la actividad grabada. Hoy en día tenemos nuevamente siempre en consideración a lo que es el paso de un impuesto formalizador a un recaudador, tenemos que únicamente serán deducidos ciertos tipos de egresos. Estos, por ejemplo, son considerados egresos o compras de lujo, de bienes de lujo, que no serán deducidos del IRP al momento de la compra. Es decir, estos serán deducidos al momento de su venta. Es decir, que yo voy a poder utilizar este tipo de egresos, como mencionaba, las aeronaves, auto de competición y colección, recién al momento de su venta, y no de forma de deducción, sino como costo. Como costo, perfecto. Y ahora, analizando también la declaración jurada de la persona, ¿cómo juegan aquí los familiares a cargo? ¿Qué tratamiento tienen? ¿En qué casos nace la posibilidad de poder computarlos como familiares a cargo? ¿Y qué impacto tiene esto en su base imponible? Bueno, esto básicamente sí en el lineamiento general de la ley anterior no existen cambios muy importantes. Sin embargo, tenemos que el cónyuge, es decir, podrás designar como familiar a cargo el cónyuge siempre que no sea contribuyente de IDU o de IRP. IRE, IDU o IRP. Es decir, debe cumplir ese requisito. Si tu cónyuge es contribuyente de algún impuesto, no será considerado como familiar a cargo. Luego también tenés el familiar a cargo, que son los hijos y hermanos menores de edad. Los hijos mayores pueden ser también familiares a cargo siempre y cuando se encuentren estudiando. Ojo, esto no estaba anteriormente. Se encuentren estudiando y que no tengan ingresos mayores superiores a 30 millones de guaraníes en el año. Perfecto. Y para dar una buena noticia, ¿no? ¿Cuáles serían aquellas rentas que están exoneradas del IRP? Es decir, ¿en qué situaciones no nacería la obligación de declaración, de pago? ¿Cómo funcionan estas rentas exoneradas? Lo principal y lo más importante, yo creo, para todo es que el aguinaldo del trabajador no está grabado por el IRP. Es una exoneración que se mantiene de la ley anterior. Esto es por una disposición del Código Laboral que no pasaremos a profundizar. Pero tenemos también que la indemnización por despido ajustada al mínimo legal. Es decir, que siempre y cuando la indemnización por despido cumpla con los requisitos que establece el Código Laboral, es decir, esté en el rango de lo que establece el Código Laboral, eso va a estar exonerada. En el caso de que
de que esta indemnización sea mayor a lo dispuesto, a lo establecido por el Código Laboral, esa porción se va a considerar como un ingreso gravado. Después también tenemos las remuneraciones de diplomáticos, agentes consulares y demás representantes oficiales extranjeros, a condición de reciprocidad. Esto es muy importante, es decir que siempre y cuando exista un tratamiento recíproco para las rentas obtenidas en el país de que el consular o el diplomático preste servicio, esto se mantiene en la exoneración. Si no, va a tributar. Si no existe este trato de reciprocidad, esto va a tributar IRP. Las jubilaciones y pensiones graciales no contributivas, eso está claro, eso no es un servicio personal, eso no está caracterizado como una prestación de servicios. Y las remuneraciones percibidas como becario de programas nacionales de becas en el exterior, promovido por el gobierno nacional, destinada a la cobertura de estadía y viático. Estas son las famosas, el becal de Carlos Antonio López. Y bueno, eso no es un ingreso, no constituye un ingreso, no debería estar grabado, lo cual está también claramente aceptado por los legisladores, quienes han aceptado no gravar este tipo de rentas. Clarísimo. Luca, excelente. Muchísimas gracias por tu tiempo, tu claridad y tu pedagogía. Seguramente nos quedan muchísimas dudas. Obviamente en redes pueden seguirnos y pueden formularnos todas las preguntas para también ir evacuándolas en las próximas ediciones. Luca Doria Ruoti, muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a la audiencia. Síganos en Educación Tributaria Paso a Paso. Denle a la campanita. Y en Tigo, miércoles y fines de semana. Muchísimas gracias, Luca. Muchas gracias nuevamente. Gracias por la invitación, un placer.